Mi carrera ha sido como algo muy como raro, he explorado muchas cosas, entonces por eso se llama el multipotencialismo y cómo no saber de finanzas se arruinó mi carrera. No la arruinó en realidad porque estoy exagerando un poquito, pero sí es como, bueno, ya les contaré más adelante lo que ha pasado conmigo. El caso es que primero para contarles sobre el multipotencialismo, que fue algo que yo descubrí hace poco, es que básicamente es una persona que tiene un montón de intereses y no solo tiene uno, intereses creativos, intereses en general de la vida. Y entonces yo por eso siempre digo que yo no tengo un trabajo soñado, tengo 1000, tengo un montón. Y por eso mismo he tenido un montón de tipos de trabajos. Y bueno, y esto lo descubrí por una charla de TED, porque me encanta ver charlas de TED, y un día me encontré con esta charla. Ahora les puedo pasar el link si quieren, porque es genial, sobre todo para las personas que como que están un poco, que piensan o que sienten que no tienen un true calling, como, sí, como ese trabajo soñado, y yo estaba como luchando con eso y como diciendo, pucha, he estado haciendo publicidad, he estado haciendo gráfico, he estado haciendo moda, he estado haciendo todo, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, bueno, eh, esto simplemente es como un ejemplo de mucha gente que es igual y que en su vida ha hecho 1000 cosas y se ha dedicado a hacer 1000 cosas que les interesan. Y bueno, entonces antes de seguir les cuento como un poquito de background mío. Cuando yo estudié diseño industrial, cuando empecé, el diseño no era como muy común en Cali, sobre todo. Había como apenas un grupo de egresados, nada más. Yo estaba como pensando en publicidad, en comunicación, en ese tipo de carreras, como todo por el lado creativo, pero no conocía el diseño industrial hasta que, bueno, en ese momento alguien me lo mencionó y yo dije, wow, sí, me encanta. Vi el pensum, fui a una presentación, tal, me encantó, entré, genial, yo era feliz, era lo máximo. Obviamente hay cositas que mejorar, pero bueno, ese es otro tema. Y el caso es que por ahí en quinto semestre, cuando empezamos a ver Illustrator, Photoshop, todo eso, yo me empecé a enamorar del diseño gráfico. Entonces dije, bueno, ¿qué tal que yo quiero, de pronto lo que yo quiero es hacer diseño gráfico? Entonces empecé, como en todos mis proyectos que tenía que hacer en la universidad, a enfocarme en que yo era la que hacía la parte gráfica de los proyectos, todo este tema. Y bueno, el caso es que cuando salí de la universidad para hacer las prácticas, decidí irme a Bogotá y en Bogotá me encontré con dos oportunidades. Una de ellas era Semoga, o Semoga, no sé cómo se dice, que es la agencia digital, y la otra era McCann Erickson. En las dos iba a ser gráfica. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pesa más para mí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer más en el futuro? Y como yo antes quería estudiar publicidad, dije, bueno, voy a probar McCann, a ver qué tal me va con la publicidad. No sabía si quería meterme al mundo web. Creo que eso hubiera sido en realidad la mejor opción porque ahora lo web es como lo que más está pegando. Pero bueno, también cuando entré a McCann era lo máximo porque el ascensor de McCann era una ducha y bueno, todo era como espectacular. Entonces para mí fue como un mundo nuevo y yo dije, bueno, aquí quiero trabajar. El caso es que entré ahí y al principio fue muy chistoso, fue muy desastroso porque una cosa es el diseño gráfico como tal, el diseño industrial, y otra cosa es la publicidad. Entonces cuando me pusieron a hacer el primer aviso, que me acuerdo muy bien que era un aviso para colchones Spring, oigan, fue un desastre, o sea, o sea, hice una cosa horrible, o sea, horrible, que de eso que mi jefe llamó como a todo el mundo para que viera lo horrible que era, como cuando los médicos, a los de médicos para ver un caso especial.
Y yo era, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? No, horrible. El caso es que ya después, pues como que fui encontrando pues sí, el ritmo y como lo que ellos buscaban, entonces ya me empezó a ir mejor, pero igual no era lo que yo quería, como que me fui dando cuenta que ese mundo como tal no era el mundo en el que yo quería estar, y después de 2 años decidí irme. Entonces me fui, ahí ya decidí hacer algo más de diseño industrial como tal. Entonces me fui a esta empresa que se llama Retail Solutions, ahí también en Bogotá, y esto sí que fue peor. O sea, me hubiera quedado en la agencia felizmente, porque esto fue peor. Eh, el POP definitivamente no es lo mío, o sea, todo este tema de publicidad y de anuncios y de cosas, no solo publicidad, pues, sino de material POP en supermercados y tal. Nos tocaba trasnochar como 2 veces a la semana, no, era terrible y tampoco era gratificante porque trabajamos con Carulla, por ejemplo, y Carulla tenía todo muy bien demarcado que era lo que quería hacer. Entonces, como que la parte creativa y la parte ya de uno de verdad de inventarse algo, pues era muy poca. Entonces ahí tampoco yo dije, no, eso tampoco es. Y entonces me fui de ahí. Pero cuando me fui de ahí como muy desanimada porque yo dije, bueno, ya probé el diseño gráfico y esto no era, ya probé una parte del diseño industrial y esto tampoco era. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces me fui para Cali y, y tenía otra amiga que estaba en la misma situación. Y entonces nosotras en ese momento lo que hacíamos era ir a la piscina y tomar cerveza y no hacíamos más. Pero en una de esas tomadas de cerveza, nos pusimos a hablar de como proyectos que nos gustaría hacer y pues como en la ICESI, eso siempre fue chévere, que como que siempre le inculcan a uno hacer empresa propia y todo esto. Entonces como que lo teníamos siempre en la cabeza. Y ahí hablando, se nos ocurrió que tal que hiciéramos gafas de madera. Entonces, pero claro, no teníamos ni idea. Obviamente teníamos el concepto como tal pues, del diseño industrial, que uno ahí aprende como mucho de producción y todo ese tipo de cosas, pero no teníamos ni idea cómo se hacían unas gafas de madera. Entonces, me acuerdo muy bien que eso fue que lo hablamos un día y al otro día yo la recogí y nos fuimos a buscar carpinteros, a buscar material, a todo, y desde ese día nunca paramos de trabajar. Y estuvimos unos 6 meses más o menos, 6, 8 meses en todo el proceso de saber cómo hacer unas gafas. Y fue prueba y error. Fue súper, en algunos momentos súper estresante, en otros momentos pues muy chévere, porque en general a mí una de las cosas que más me gusta del diseño industrial como tal es esa parte de la producción, de los materiales, de decidir pues qué hacer, dónde hacerlo, ir al centro, ir donde carpinteros, como toda esa parte como de diseño, pero también de gestión. Entonces, a partir de eso, después de 6 meses de estarlo intentando, llegamos a construir las gafas, que eran Sierra, la marca era Sierra. Y para serles sincero, esta parte de mi carrera para mí ha sido la más gratificante y la que más enseñanzas me ha dado. Eh, Inicialmente, pues nosotras empezamos como a hacer, no sé, la primera producción fueron como 15 gafas que vendimos todas en un día en una feria a la que fuimos, y bueno, y ahí como que el negocio empezó a crecer y empezamos a ver que a la gente le gustaban, que la gente estaba comprando, que como que la gente estaba empezando a hablar de nosotras. En ese momento creo que no había ninguna marca como tal de gafas de madera en Colombia, en el mundo sí, en Estados Unidos sobre todo, pero en Colombia no. Entonces como que fue un boom, explotó y empezamos
a tener muchos pedidos, a salir en revistas, en televisión, a, bueno, un montón de cosas, pues súper chévere. Pero al mismo tiempo, bueno, les voy a mostrar un video antes, como para que vean un poco. Nosotras hacíamos todo, 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 o sea, desde, ay, ¿qué pasó? Desde la producción, sí, vale, desde la producción, bueno, conseguir materiales, ir a hablar con la gente y la producción como tal, o sea, hacer las gafas como tal, nosotras las hacíamos. Nosotras hacíamos la publicidad, el mercadeo, bueno, todo. Y bueno, y ahí viene el tema de las finanzas, pero ahorita se los cuento bien. A ver, les voy a mostrar el video antes. Ay, ¿por qué no me funciona? ¿Será que no funciona en presentación? Un momento, qué raro. Esperen. Ahora sí. Este fue un video que hicimos como para, para aplicar a una convocatoria de negocios, pues como de emprendedores, que se llama Ventures, y nos tocaba hacer un video corto explicando un poco el proceso y quiénes éramos y todo esto. Todo eso eran los retazos de madera, las gafas. Ese era el taller donde hacíamos todo. Bueno, eso como para que vieran un poquito lo que hacíamos y eh, estando pues en todo esto como que vimos que, como les contaba, nos iba bien, entonces aplicamos a esta convocatoria del Fondo Emprender, pues que básicamente uno tenía que entregar un plan de trabajo, un plan de negocio, perdón, y si ellos veían que eso tenía pues futuro y pues sí, obviamente todo tu parte de negocio estaba bien montada, te daban el subsidio, o sea, la plata que vos pidieras, te la daban. Entonces nos lo ganamos y bueno, eso fue lo máximo, pero después fue como bien complicado porque, o sea, no era como que ganáramos y ya, y nos daban la plata y ya no, o sea, era bien, bien, todos lo monitoreaban, si ellos nos iban a dar plata, había que dar siempre 3 cotizaciones de 3 lugares y entonces explicar si vamos a ir con la más cara, por qué vamos a ir con la más cara y bueno. Bueno, además de eso nos obligaban a convertirnos pues en empresa, o sea, registrar la empresa en la Cámara de Comercio. Teníamos, nos
tocó contratar a un contador, obviamente, y ahí fue que empezaron los problemas porque pues nosotras, esta es la parte de donde las finanzas nos corcharon, y es que, claro, nosotros hemos súper diseño, de producción, de marketing, de tal, pero en la parte de finanzas, o sea, las dos éramos súper brutas, pues, o sea, yo más, mi socio un poquito menos, entonces ella era la que se encargaba de eso, entonces ahí más o menos, pero claro, en esta parte ya nos vimos un poco ahogadas y un poco como, no sé, o sea, yo creo que esto era súper importante haberlo, pues, sabido, tenido en cuenta, no sé, o sea, yo pienso también que en la universidad las pocas veces que le paré a las clases de finanzas o de lo que fuera, y yo decía, puta, ¿por qué? Entonces, claro, empezamos a tener problemas con esta parte y con la parte de producción. Pero bueno, lo bueno es que con este fondo Emprender, pues tuvimos plata para hacer nuestro taller, para comprar máquinas, para comprar computadores. Bueno, entonces montamos nuestro taller, era un espacio pequeñito, pero pues teníamos ahí nuestras cosas, todo nuestro espacio de trabajo. Y bueno, hicimos una página web también, que súper bien. Pero, y entonces, además de las finanzas, otro grandísimo problema que tuvimos era la producción como tal, porque como nunca encontramos a alguien o una empresa o, bueno, o si alguien que nos fabricara las gafas, sino que las hacíamos nosotras mismas, a veces, o sea, a veces lo que hacíamos era que contratábamos a nuestros amigos, les pagábamos como 15.000 pesos el día, me acuerdo en ese momento, y esa foto que salió en el video eran todos nuestros amigos que en ese momento estaban de vacaciones, o había gente que no estaba trabajando, y entonces les decíamos, ve, te pagamos 15.000 pesos y lijas gafas. Y entonces así hacíamos, pero claro, no dábamos abasto y no alcanzábamos a suplir como toda la demanda que había. Y también, pues, como que por eso nos perdimos la oportunidad de poder exportar, porque decíamos, bueno, si vamos a exportar, porque había mucha gente, por ejemplo, teníamos un contacto en Perú que está vendiendo las gafas, un contacto en Dinamarca y en otras partes de Europa que ya no me acuerdo cuáles eran, pero claro, no alcanzábamos a hacer el producto, la cantidad de producto suficiente para mandar afuera y para vender nosotras. Entonces como que ahí nos empezamos a quedar cortas y bueno, ahí eso ya como que dijimos, bueno, no más. Mi socia además, en ese momento pues estábamos en Cali, ¿no? Entonces mi socia además como que se casó, se fue a Bogotá y las cosas como que se empezaron a enfriar con todo esto y no le terminamos como de meter la ficha ni de buscar más, intentamos hacer las gafas por China, pero como que no era lo mismo, como que la gracia del producto era el diseño como tal y lo bien acabados que estaban y todos los detalles que les podíamos hacer. Si lo producíamos en China, se iba a volver como unas gafas en serie, una producción en serie que como que no. Entonces, bueno, el caso es que lo acabamos y yo desde hace rato tenía ganas de venirme a Barcelona, pero no lo había hecho por esta empresa. Entonces yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Entonces, em, cuando esto se acabó, pues antes de venirme a Barcelona, igual tenía que ahorrar en este momento, cuando teníamos la empresa, pues ya saben, si alguien ha empezado una empresa o sabe un poco del tema, al principio no recibíamos nosotras un peso, o sea, nada, nada, nada. El primer año, nada, y ya después cuando nos ganamos el Fondo Emprender, teníamos un sueldo, pero mínimo, o sea, mínimo, mínimo. Entonces, claro, lo que podíamos ahorrar no era nada. Entonces yo dije, bueno, si me voy a ir a Barcelona, tengo que trabajar en otra parte. Entonces
Yo también, además de la publicidad, además del diseño gráfico, además de todo esto, siempre había tenido en la cabeza que me gustaría trabajar en moda. Entonces dije, bueno, vamos a ver en moda qué tal. Y entonces pues ahí terminé, bueno, eso, esto era lo de Sierra, pero ya lo pasamos. Y entonces después de eso terminé trabajando en Estudio F, gracias como a mi experiencia en lo de las gafas, me contrataron para ser compradora de accesorios, de la colección de accesorios entera, o sea, sombreros, bisutería, gafas, bufandas, maricadas varias. Entonces, esta parte de mi experiencia fue súper, súper chévere porque me encantó haber conocido como esa parte de la moda que no conocía, como que yo pues, no sabía cómo funcionaba como tal por dentro, como todas estas marcas. Y me encantó, además la parte de accesorios es espectacular y pues era como más acorde con lo que yo había estudiado, o sea, al final es producto. Entonces, me encantó, yo también me encargaba de hacer los mood boards como de toda la colección, y pues esta parte también tenía un componente como súper importante de finanzas con el que yo me bandié muy bien y era como toda la parte de análisis de ventas, como para saber si ya, o sea, otro producto se vendió en tales lugares súper bien, en otros súper mal, entonces como que bueno, vamos a comprar este, pero lo distribuimos más a este lugar que el otro, y bueno, toda esta parte así como más de análisis sí, de producto, y bueno, la parte de accesorios. El caso es que ya después de esto me dieron, pues me aprobaron el estudio aquí en Barcelona, entonces renuncié aquí a Estudio F y me vine a Barcelona. Y a Barcelona en realidad me venía sin nada, o sea, sin trabajo, sin nada, sin saber qué iba a hacer, pues sí, venía con ahorros y a estudiar. Mi plan era quedarme, pero pues uno nunca sabe porque es muy difícil quedarse sin nada, o sea, sin conseguir trabajo o sin lo que sea. O sea, el caso es que cuando dije que me venía para acá en Estudio F, el dueño me dijo, bueno, usted se va para Barcelona, que es como la meca, una de las mecas de la moda, sobre todo para el fast fashion, que es, bueno, en España, es donde está, en Coruña es donde está Inditex. Entonces él me dijo, usted se va para allá, trabaje para nosotros desde allá, siendo como nuestra corresponsal de Estudio F en Barcelona. Y yo, pues sí, claro que sí. Entonces, eh, bueno, esta es la universidad donde vine a estudiar. Ahora les cuento de esto. Y entonces me vine a estudiar, me vine con ese trabajo y lo que hacía era, bueno, esto es como un preview, como una página de algunos de los informes que hago. Y entonces lo que yo hago acá para Estudio F son informes de tendencias. Entonces lo que hago es que voy a tiendas, no solo fast fashion, sino a pues, Gucci, bueno, las premium, y hago como un análisis, tomo fotos y veo como qué tendencia está súper presente, predominante, los colores, los materiales, los tejidos, las formas, bueno, todo. Y armo un informe semanal pues porque aquí ya saben, ¿no?, que la moda cambia tanto, entonces cada semana hay producto nuevo y pues igual hay 1000 tiendas, entonces siempre estoy yendo a diferentes. Y con esto, pues allá en Estudio F como que se enteran un poco antes de las cosas que salen a tiendas, porque aquí salen primero, y entonces pueden reaccionar rápido y ellos si no tienen algo, por ejemplo, vieron esto, pasteles, entonces si no tienen pasteles, ellos van y sacan pasteles. Entonces, bueno, eso.
Y lo que me vine a estudiar inicialmente era design management, porque yo siempre quería hacer algo pues sí, o sea, lo de la empresa me quedó sonando, entonces yo quería aprender cómo a manejar una empresa de diseño. Ya tenía el background de diseño, ya quería la parte como de management. Entonces aquí todo esto era plan de negocio, todo esto que me faltó en la universidad aprender, aquí lo profundicé un poco más para aplicarlo en empresa y después hice innovación y design thinking. Y bueno, para apurar, porque ya van a ser las 9:30, ya voy a acabar. Después de esto, bueno, después de esto empezó el viacrucis de encontrar trabajo aquí, porque es muy complicado encontrar trabajo siendo extranjero, porque pues uno no viene aquí con visa de trabajo, sino con visa de estudiante, entonces lo único que puede hacer uno es prácticas. Entonces, con lo primero que me encontré fue con unas prácticas de marketing y web design, otro campo nuevo para mí, para agregar a mi carrera, que estuve muy poquito porque la verdad, como ven la página, así de aburrido era. Y al final encontré ya un trabajo donde estuve durante como 3 años, que era en un proveedor de Inditex. O sea, un proveedor es básicamente los que le hacen la ropa a Inditex. Nosotros la hacíamos en Turquía. Entonces yo ahí lo que hacía era ser merchandiser y ser production manager. Básicamente yo hablaba con los clientes, les ofrecía la ropa y al mismo tiempo si ellos hacían una compra, yo seguía las producciones, estaba al tanto de que todo llegara bien, de las muestras, de todo. Entonces como que también siempre he querido tener ese componente ahí de diseño, pero por el lado como de management. Entonces hasta ahí estuve hasta marzo, que empezó el COVID y la empresa se fue a la mierda y nos sacaron a todos. Entonces, y en este momento ya, por último, estoy trabajando en una empresa de audiovisual, de producción audiovisual, como project manager, manejando los proyectos, siguiendo las entregas, y esto es básicamente videos, animación y video real. Y bueno, y además de eso, como un extra, estamos haciendo con mi esposo páginas web. Él es diseñador web y pues yo como que hago project management con ese tema y también hago cerámica. Entonces ahí está como el sinfín de cosas que he hecho y en las que me he metido gracias al diseño, porque pues me gusta eso, me gusta explorar y me gusta ver qué es lo que me gusta. Yo creo que voy a seguir en moda, pero bueno, no sé qué vaya a pasar después. Y ya está.